Hola a todos, bienvenidos a la cuarta sesión de Entre Nosotras y última sesión, desafortunadamente. He intentado dar unos 5 minutos a todo el mundo ya que ha habido un cambio de horario para todo el tema de primavera, verano, así que por eso hemos empezado 5 minutos después para darle tiempo a la gente a ajustarse y a entrar, ¿no? Y bueno, para los que no me conocéis, sois nuevos, mi nombre es Isabel Egurri, soy la fundadora de la plataforma Entre Estudiantes IG y también soy cofundadora de Entre Nosotras, ¿no? Que es un programa más de la plataforma Entre Estudiantes. Como sabéis, en la plataforma siempre hablamos de la educación financiera, el networking y muchas otras cosas más, ¿no? Pero yo quería este año hacer algo diferente, invitar a mujeres en diferentes industrias ecuatorianas, africanas, para que aprendamos de sus conocimientos, de su experiencia y poco más, ¿no? El mes de marzo se conoce como el mes de la mujer y está bien celebrar el 8 de marzo, de hecho es mi cumpleaños, pero este mes quería hacer algo más, no sé, algo más profundo. En las 3 semanas pasadas hemos hablado de tecnología con Olivia García, directora técnica de HITGE. Hemos hablado de la sanidad, tanto en Guinea Ecuatorial como en la región africana, con la doctora Margarita Roca. Hemos tocado el tema de la psicología, ¿no? El tema del síndrome del impostor en la mujer africana con la señora Dugan. Entonces, hoy tenemos el honor de tocar un tema que nos apasiona a todas, que es el tema de la educación financiera. Es un tema que personalmente me encanta y no es mi sector, pero por eso estamos aquí, ¿no? Para aprender de los... Y qué mejor que aprender de la señora María del Mar Roncanca. Tiene una trayectoria excepcional, increíble. No me daría la vida comentaros todo lo que ha hecho. De hecho, por eso publiqué en Instagram un poco sobre su recorrido para los que no la conocéis. Pero eso no debe ser ningún problema porque está aquí hoy con nosotros y se puede presentar. Así hacemos hincapié en todo lo que ha hecho en su trayectoria y no me dejo nada. No quiero dejarme nada porque es muy importante que sepáis. Y bueno, simplemente os voy a pedir que cuando entréis, os pongáis el micrófono en mute, simplemente para respetar a la persona que tenga el turno de hablar y para más o menos llegar un poco a tener una sesión un poco más suave, ¿no? Sin muchas interrupciones. Sabéis que en todas las sesiones hemos tenido una parte para preguntas, ¿right? Donde podéis hacer vuestras preguntas a nuestra invitada. Y en la primera parte, los primeros 15, 30 minutos, será como una charla, ¿no? De ella y la voy a hacer algunas preguntas. Luego tendré vuestro momento para hacer preguntas en base a lo que ella explique, ¿right? Y bueno, sin nada más que añadir, le voy a dar la palabra a la señora María del Mar Boncanca y vamos a empezar con esta sesión de hoy de Entre Nosotras. Muchas gracias a los que estáis aquí, sobre todo a los chicos, ya que esto parece un evento de mujeres, pero sin más preámbulo, señora María del Mar, le doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Isabel, como te dije hace unos días, o fue ayer, no me acuerdo, no conocía mucho de tu programa, pero realmente he estado mirando y hablando con otra gente y la verdad es que creo que me encanta. Para mí también es una alegría estar aquí. Me parece que desarrollas una labor muy importante. Gracias. Y de nada, es un hecho, es un hecho. Y con respecto a lo que decías en mi trayectoria, bueno, yo no me gusta mucho hablar de todo lo que hago y todo lo que dejo de hacer y esas cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues lo que a modo de resumen, pues soy licenciada en Economía, soy máster en Administración de Empresas, en Comunicación y en Pedagogía por la Universidad de Valencia. Hablo valenciano, inglés y español, claro. He trabajado en diversos campos. He sido docente, he sido consultora internacional, directora del Banco Africano de Desarrollo durante un tiempo. Y ahora, en este momento, estoy muy relacionado con la educación financiera. Estoy en un área muy relacionado con la educación financiera y con las mujeres. Soy coordinadora del proyecto AIMUJE, que es el proyecto de apoyo a las iniciativas de la mujer en Guinea Ecuatorial. Y es un proyecto de empoderamiento.
para promover la autonomía económica y financiera de la mujer a través de precisamente la capacitación, la educación financiera. Excelente, excelente. Pues mira, ha caído como anillo al dedo porque estaba pensando quién puede ser la persona idónea para hablar del tema y justo llegó usted. Entonces, el tema de hoy es educación financiera, la importancia de la educación financiera en nuestros hogares. Así que empezaríamos por ahí, ¿no? Para los que no tienen idea, nunca han escuchado el término, ¿qué se entiende por educación financiera? ¿Qué es la educación financiera? Pues entendemos por educación financiera el proceso mediante el cual se adquieren conocimientos y se desarrollan habilidades para tomar mejores decisiones financieras precisamente y con ello incrementar nuestro bienestar personal y familiar. Para mí esto está íntimamente ligado a lo que es la inclusión financiera, dado que la capacitación financiera es el camino más seguro y más rápido para que esos sectores sociales que están fuera del espectro financiero se les incorpore al espectro financiero, al sistema financiero, como pueden ser familias con pocos recursos o mujeres y jóvenes en exclusión social. Entonces, esto, a través de la educación financiera, es una manera de incorporarles al sistema. Y con respecto a por qué es importante, pues básicamente es eso, ¿no? Nos permite tomar decisiones para lo que es nuestra estabilidad económica, personal y familiar. Y es un instrumento muy útil para impulsar una mejor administración de los recursos en el hogar, principalmente. Sí, excelente. Yo creo que a veces comparto en mis redes sociales de por qué es importante o cómo noté yo personalmente de su importancia. Pero uno de los temas de las sesiones de entre nosotras es los desafíos que tenemos nosotras como mujeres africanas, jóvenes africanas en ese sector. De su experiencia, tanto en la parte profesional, su extensa y admirable trayectoria. ¿Cuál diría usted que es el mayor desafío a la que se enfrentan sobre todo las mujeres jóvenes ecuatoguineanas o jóvenes o africanas? Pues principalmente en la mayor parte de lo que son los negocios, a nivel de negocios estoy diciendo, a nivel de lo que es finanzas, principalmente ellas son las que conforman la mayor parte del sector de finanzas, pero da la casualidad que la mayor parte forman parte del sector informal. Dan dinero, aportan dinero a las familias, porque cuando una mujer tiene dinero lo comparte con el resto de la familia, por lo general, pero da la casualidad que la mayor parte de ellas están en el sector informal. Entonces, de esa manera también se ven excluidas. Es una manera de excluir socialmente y financieramente a la mujer. También he observado que, por ejemplo, desde que estoy en este proyecto, hay muchas jóvenes que abandonan el sistema educativo normal, el conocido, y precisamente porque se quedan embarazadas. A mí me pasó una vez que una señora con la que trabajaba en casa, una chica que tenía 25 años, tenía 3 hijos ya. Y se quedó embarazada por primera vez con 16 años. Era una estudiante modelo, unas notas maravillosas. Y se quedó embarazada y no retuvo el apoyo de la familia ni de ninguna institución para poder seguir estudiando, ¿no? Entonces, muchas veces a través de este proyecto me doy cuenta que es una manera de ayudarles, es darles la mano, tenderles la mano para lo que es incluirles social y financieramente, ¿no? Hay muchas, sobre todo con este proyecto me he dado cuenta de muchas dolencias en ese sentido. Ok, wow. No sé si podría... Y mira, yo añadiría también que hay muchas mujeres con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimas ganas de ímpetu de crear negocios, pero lo que les necesitan es ese pequeño apoyo, esa pequeña formación, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que es necesario transmitir esos conocimientos de educación financiera en general, porque ayuda a que estas personas entren en el espectro financiero, ¿no? Y llevan una vida más o menos normal con el resto de los seres humanos. Pero además porque en países como por ejemplo Bolivia, hasta el año 2007
también Chile, hasta el año 2007 consideraron que no era importante esto la educación financiera. A partir del 2008 decidieron que formarían parte del informe PISA, el informe de educación, y en el informe PISA hay un apartado que es educación financiera. Y en ese apartado evalúan tu conocimiento sobre temas financieros, que es un tipo de interés, que son las tarjetas de crédito, que es una factura, si sabes devolver bien el cambio y términos en ese estilo, ¿no? Y cuando empezaron a hacer ese tipo de pruebas, se dieron cuenta que ni siquiera llegaban a 1 de cada 3 que tuvieran conocimientos en ese sector, ¿no? Y desde que se empezó a dar educación financiera, ya pasa de 1. Y se han dado cuenta también en estados en los que esa educación financiera es obligatoria, con respecto a otros estados en los que no es obligatoria, que las familias aprenden a ahorrar muchísimo más y a ser más responsables y más disciplinados presupuestariamente. Con lo cual es bastante importante, trasciende bastante en la tranquilidad y en el hecho de gestionar nuestras vidas. Ok, genial. Bueno, yo creo que más o menos hemos tocado el tema a grandes rasgos, pero no sé si alguien hasta ahora tiene una pregunta, lo puede dejar en el chat, puede quitar el micrófono, puede hacer la pregunta directamente a la señora Boncanca y vamos a partir de ahí. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, yo quisiera añadirle una cosa. Y es el hecho de que es necesario, precisamente para transmitir estos conocimientos, yo he visto que es necesario crear alianzas estratégicas. Yo soy una fan de las alianzas estratégicas, de los PPPs. Y creo que es necesario, y creo que en algunos países como Singapur se está haciendo, como Bolivia, como Chile, es necesario crear alianzas entre lo que son los gobiernos, la sociedad civil, las instituciones financieras y las instituciones educativas, ¿no? Es importante que el Ministerio de Educación de cada país pues, firme convenios, desde mi punto de vista, firme convenios con entidades bancarias, de tal manera que poco a poco, porque esto no se hace de un día para otro, poco a poco estemos ampliando nuestra cultura financiera. Creo que es esencial para todos. Es esencial para el desarrollo de un país, para el desarrollo personal y económico de una persona, de una familia y por tanto, desarrollo humano de un país. Okay. Es una pregunta a nivel general. O sea, ¿qué métodos se utilizarían hoy con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, todo el mundo habla de YouTube University, LinkedIn Learning, todas esas plataformas que, o sea, proveen información al respecto de educación financiera. Pero, ¿qué métodos se podrían utilizar a priori? O sea, que el estudiante todavía está en el instituto y no está en esa etapa de absorber todo en una estructura, el instituto educacional como son los colegios. ¿Hay alguna manera de implementar desde ahí? Pues yo creo que sí, desde jovencito. En mi casa, por ejemplo, desde jovencitos nos ha dicho que nosotros no teníamos paga. Teníamos compañeros que tenían paga y nosotros no teníamos paga. Nos daban, cuando necesitábamos puntualmente algo, se nos daba y te tenías que administrar ese dinero, ¿no? Y se nos enseñó, pues, precisamente a administrar. Primero, a ver qué son las necesidades, es decir, qué es necesario para mí, para mi supervivencia o para mi bienestar. Hay necesidades primarias que sí que cubren lo que es la supervivencia, pues la alimentación, el vestido y otras que son las secundarias que ya incrementan nuestro bienestar. Claro que eso depende mucho de una sociedad u otra, ¿no? Porque lo que para un guineano puede ser una necesidad básica o primaria, para otra persona en otro país puede no serlo, ¿no? Pero sí que está claro una necesidad, por ejemplo, que se ha convertido, que antes era un deseo, algo que queríamos conseguir y no teníamos, como por ejemplo el móvil. En el año 2000, para muchísima gente, el móvil era un deseo, lo querían conseguir y ya está. Pero con el paso del tiempo, ya sobre todo ahora que hablamos de jovencitos, es necesario. Es algo que ya no es un deseo, pasa a ser algo necesario para
nuestro contacto con la gente, ¿no? Y para que la gente sepa cómo está y lo que necesitamos y lo que hacemos, ¿no? Incluso a nivel laboral. Otra cosa que es importante es hacer una relación de tus ingresos y de tus gastos. Es muy importante porque ese ingreso es el que permite que se cubran nuestros gastos. Con lo cual, para cubrir esos gastos, para saber qué gastos tenemos que archivarlos, por así decirlo, decir qué tipo de gastos tenemos. Y una vez los sabemos qué tipo de gastos tenemos, podremos hacer un presupuesto, podemos planificar. Es importante la planificación, pero la planificación es importante no solo para esto, sino para todos los ámbitos de nuestra vida, ¿vale? El presupuesto es importante porque nos ayuda primero a saber qué es lo que gastamos, cuánto gastamos, qué es lo que gastamos, a qué destinamos la mayor parte del gasto. Eso es muy importante. Y pues también el conocer qué gastos se pueden relativizar, ¿no? Qué gastos, evaluar cuáles son necesarios y cuáles no son necesarios. Y así como para aprender a ahorrar, ¿no? Evaluar qué gastos puedes dejar a un lado para empezar a ahorrar y permitirte tomar mejores decisiones, ¿no? Y mayor tranquilidad. Es importante, además de saber lo que son las necesidades básicas y primarias y los deseos que tenemos, insisto, el presupuesto. Dentro del presupuesto hay que tener en cuenta unos gastos que todos tenemos. Poca gente puede decir que no tiene ese tipo de gastos, que son los gastos hormiga. No sé si conocéis todos lo que son los gastos hormiga, ¿no? Son los gastos a los cuales no les damos tanta importancia porque son gastos menores, ¿eh? Se supone que son menores, pero son gastos que realizamos cotidianamente y sin darnos cuenta nos están quitando poco a poco el dinero. Por ejemplo, yo puedo decir que consejitos vendo que para mí no tengo, porque yo con los gastos hormigas sin darme cuenta, me gusta mucho tomar café, ¿vale? Y tomo café todos los días. Y tomo café, podría tomarlo en mi casa, pero lo tomo todos los días fuera de casa. Y eso, quieras que no, empiezas con el café y acabas con el café más una tosta, o el café más un croissant, o si pasa alguien, pues a lo mejor le invitas, y eso es todos los días, y al final sin darte cuenta el café, el tabaco, las plataformas streaming que no usamos normalmente. A veces estás apuntado, pero no estás usando, y poco a poco te va sacando dinero, ¿no? Y otra cosa que a mí me ha pasado, que he descubierto hace poco, tengo una aplicación que es para mejorar las fotos, pero realmente, y otra que es para ir eliminando las fotos, sobre todo las ver en un momento, pues nada, en segundos, ver cuáles tienes triplicadas o cuatriplicadas, ¿no? Y al principio lo usaba y todos los meses, todas las semanas me cobra. No es algo que es algo mensual, sino que todas las semanas he descubierto ese gasto, es un gasto claramente hormiga, ¿no? Son cosas que tenemos que revisar y tenemos que ir mirando si realmente los necesitamos o no los necesitamos, ¿no? Y también una cosa en la que en mi casa, por ejemplo, se hacía mucho, si tenías que ir a comprar, te decían, tienes que ir a comprar ya comido y con la lista de la compra. Porque sí que es verdad que a mí me ha pasado alguna vez que ha sido con un hambre horrible y has empezado a coger, a coger, a coger, a coger, a coger y después resulta que tomas una de las cosas que has comprado, no lo tomas todo. Entonces es importante, eso lo podemos hacer todos, que cuando vayamos a comprar que tengamos una lista de la compra, que si cocinamos es mejor comer en casa, evidentemente te puedes permitir determinados lujos, como por ejemplo, o cosas vitales, ¿no? Como por ejemplo salir a tomar algo con los amigos, o el fin de semana pues ir a cenar, o lo que fuera. Pero es importante aprender a comer en casa. Y cuando se come en casa, uno, aparte de que come mucho más sano y sabes realmente lo que comes y cómo lo preparas, sobre todo, es importante porque si sobra comida, hay gente que tiende a decir, yo no como lo del día anterior. O yo tiro directamente, sí, yo tiro directamente la comida, ¿no? Podemos aprovechar, sobre todo siendo, hay mucha gente, vosotros la mayoría sois estudiantes, ¿no? Que estáis conectados, ¿no? Pues tenéis un presupuesto, entiendo que reducido, pues podemos aprovechar para hacer croquetas, podemos aprovechar para hacer un guiso, podemos aprovechar la carne para ponerlo en otra cosa, ¿no? No es necesario tirar o dejar de decir no voy a comer del día anterior porque al fin y al cabo es comida, ¿no? Y no, ya está bien, hay que aprovechar las cosas. Y otra cosa que es importante es, hay quien dice, ¿cuánto tengo que ahorrar? Yo cuando empecé a trabajar,
mis padres me decían bueno, que tienes que ahorrar siempre un poquito porque no sabes cómo, para cubrir los gastos que puedan surgir, ¿no? Entes de repente, que vienen de repente, repentinos. Entonces, me decían al principio que tenía que ahorrar un 10% de mi sueldo, ¿no? Pero realmente lo que recomiendan muchas entidades bancarias es más. Se recomienda que hayas, o sea, está tu sueldo y reserves un 50%. Ese 50% es para las necesidades básicas. El calzado, el vestuario, el transporte, que allí también se puede ir jugando, ¿no? Porque a veces tú puedes ir caminando en lugar de coger un taxi o en lugar de coger el autobús, o puedes dejar un día de coger el coche y de hacerlo de otra manera. Necesidades básicas al fin y al cabo, ¿no? Y tienes después un 20% que es el tanto por ciento que tú tienes que ahorrar. Que a veces dices, Dios mío, si es que estoy cobrando 1.000 y tengo que quitarme un 20%, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Con qué me quedo? Pero lo inteligente es decir, vale, tengo 1.000 y directamente lo pongo en otra cuenta, en una cuenta de ahorro. Se supone que nos lo ingresan, nos lo dan en una cuenta corriente, lo ponemos directamente en una cuenta de ahorro que nos produzca algún tipo de interés y así poco a poco, sin darnos cuenta, vamos subiendo la cantidad, ¿no? Y después está el 30%. Ese 30% se supone que es para las cosas poco prescindibles, las cosas prescindibles, de las cuales no son absolutamente necesarias. Como por ejemplo, irme a cenar, esos cafés que me tomo, el comprarme una camisa blanca cuando yo tengo 100.000 camisas blancas, todo eso, ¿no? Ese 30%, pues de ahí quizás también podríamos extraer para ahorrar. Y son conceptos que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay unas cantidades estudiadas ya que tienes que ahorrar y que tienes que guardar, ¿no? Hay quien dice, bueno, ¿para qué voy a ahorrar? No, se ahorra para necesidades que puedan surgir en el futuro, ¿no? Y antes se decía, bueno, ahorrabas para tu jubilación. Ahora tienes que no solo ahorrar, sino también hacer un plan de pensiones, hacer no sé qué, y esto y lo de más allá, y diversificar, ¿no? Porque hay un libro que es, hay un escritor que es Robert Kiyosaki, que ha tenido varios libros, ha publicado varios libros sobre educación financiera con Shannon Lester, y ellos decían, en ese libro se decía que, por ejemplo, que hay que ahorrar, pero para invertir posteriormente, ¿no? Y a través de la inversión, uno invierte en bienes raíces, invierte en bonos, invierte en acciones, y a través de eso, pues poco a poco te vas dejando toda una parte para invertir constantemente y poco a poco tu dinero y tu ahorro va creciendo. Pues cada uno depende, ¿no? Hay gente que es más... Yo, por ejemplo, difícilmente me veréis emprender. Si emprendo es porque soy socia de alguien. Por eso respeto tanto a los emprendedores. Me parece absolutamente un esfuerzo increíble y una capacidad increíble. Yo ahorro, pero no soy de las personas que digo directamente, me voy a lanzar y voy a invertir en esto. No, yo me lo pienso mucho y después de mucho pensármelo, me lo vuelvo a pensar una segunda vez y al final, pues ya decido lo que hago, ¿no? Pero no soy no tengo impulsos en ese sentido. Es importante no tener compras compulsivas ni impulsos en el sentido de, bueno, ¿y ahora qué hago con el dinero? Como si el dinero nos quemara en nuestras manos, ¿no? Hay que dejarlo reposar, hay que pensar qué se hace con él. Wow, me sorprende porque mi siguiente pregunta iba a ser sobre emprendimiento y es como que justo acabas de decir que Sí, no entiendo. Pero bueno, tengo otras sí, preguntas. es curioso. Es muy curioso. Pero pregúntalo, porque yo realmente sí que he emprendido, pero siempre como socia. No es algo que yo he hecho sola, ¿Cuál es la diferencia? porque pues emprender sola implica estar centrada absolutamente en eso. Yo no puedo estar absolutamente centrada en mi negocio o en algo que yo no, no me veo, me parece demasiado valiente. No quiero decir, sí, respeto muchísimo a la gente que emprende. Y por eso estoy encantada de trabajar donde trabajo, ¿no? Porque puedes ayudar a muchísima gente a tener una vida mucho mejor y ayudarles a emprender. Y yo, en cambio, fíjate, yo en cambio les acompaño, les sigo, les acompaño en todo lo que es el proceso. Es muy curioso. Quizás por eso les tengo tanto respeto. Y yo ya te digo, yo soy socia, pero no soy emprendedora única.
No soy empleada única. Muy interesante, muy interesante. Bueno, voy a mi pregunta inicial, que es el tema de los estudiantes y los gastos Sí, hormiga y el tema de cómo manejas ese primer salario, ¿no? De empezar a sí, tener tu 50%, o sea, a dividir tu salario sí. en cuenta corriente, cuenta de ahorro y necesidades básicas. Mi pregunta es que yo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, todo lo que usted ha explicado me suena, pero me gustaría entender en el contexto africano, Guinea Ecuatorial, región africana, cómo funcionaría eso, dado que, bueno, tal vez no soy muy entendida en la materia, pero la infraestructura y la sensibilización para el tema de tarjetas, cuenta corrientes, todavía es un tema que me parece que se sigue debatiendo. No sé si me explico. Como que aquí en Estados Unidos, después de graduarte y tal, tienes una empresa, tienes tu 401k, lo retirement y puedes invertir y demás. Pero yo me intento poner en la posición de los estudiantes de otras partes del mundo, sobre todo en África y demás. Em, ¿Cómo es esa cultura cuando un gran porcentaje de la población, no sé el número exacto, no es que esté tenga cuentas corrientes o esté ya parte del sistema bancario o algo así? No sé si tiene sentido, pero es un poco la pregunta. Bueno, en muchos sitios lo que se hace, y aquí también ya se empieza a hacer, son cuentas de estudiante o cuentas de infantiles, ¿no? Ujú. Conforme vas creciendo, vas teniendo esas cuentas, ingresando cada X tiempo, que en este caso serían tus padres o la gente que te quisiera ingresar, ¿no? Normalmente yo recomiendo, una vez empiezas a trabajar, recomiendo diferenciar entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. La tarjeta de débito es importante porque sacas de tu dinero. De la tarjeta de crédito lo aplazas y vas pagando después unas cuotas con unos intereses posteriormente. Depende del país y depende de lo que se acuerde, ¿no? Ujú. Pero normalmente yo recomiendo partir de unas tarjetas de débito, nunca de crédito. Sobre todo porque además la gente no tiende a leer la letra pequeña. Estamos firmando, es verdad, antes de firmar hay que leer. Sobre todo porque hay unas tarjetas, no sé si habéis oído hablar de las tarjetas revolving. ¿Qué es eso? Las tarjetas revolving son unas tarjetas de crédito en la cual te dan un dinero y tú lo vas pagando en cuotas a plazos y te dan un tipo de interés, que es la tasa anual equivalente. Ese tipo de interés se considera como usura cuando pasa de un 20%. Imaginaos una tarjeta que te cobra 28% o un 30% o incluso un 35%. Las hay. Y no están prohibidas, no son ilegales, son legales. Hay mucha gente que se ha querellado contra ese tipo de tarjetas y han conseguido que se les haya anulado el contrato, alegando que no tenían conocimiento, que no se les explicó bien y demás, pero hay veces que no te la anulan el contrato y tienes que estar pagando prácticamente casi toda tu vida, porque si no pagas, además, se incrementan las comisiones. Hay que mirar muy bien el tema de las comisiones. Se incrementan las comisiones en casi el total de lo que es la deuda en sí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de tarjetas nos comprometemos y diferenciar muy bien y leer muy bien y saber qué tipo de comisiones tiene cada una de ellas y qué tipo de ventajas. Si resulta que tenemos dos, mejor cancelar una de ellas. Yo siempre recomiendo que te quedes con una de débito. Si resulta que eres una persona que viaja mucho, pues bueno, pues entonces quédate con una de crédito, pero mira muy bien las condiciones que tú firmas para esas tarjetas de crédito. Aquí en Guinea, por ejemplo, yo tengo tarjeta de crédito y solo tengo dos, porque una de ellas me permite pagar en el exterior, la otra solo me permite pagar aquí en Guinea. Pero veo que está muy poco extendido el uso de las tarjetas y sobre todo porque no hay mucho datáfono y mucho. Pero bueno, es una manera cómoda, es un instrumento, un medio de pago cómodo que se puede ir utilizando. Pero lo que yo decía es siempre recomiendo abrir una cuenta de ahorro y poco a poco pues te vas defendiendo. Es cierto es que desde que yo llegué en el 2014 hasta el 2013, a finales del 2013, y cuando decidí quedarme, que fue en el 2014, hasta ahora ha evolucionado bastante ese tema. Hay aplicaciones, por ejemplo la de Bonafide, Bimori, hay muchas aplicaciones que te ayudan
a moverte, ¿no? Y a ahorrar. Ok, excelente. Bueno, tengo una pregunta. Y sobre todo hay una cosa más. Y también tenemos que importante conocer nuestra capacidad de endeudamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, cobro un dinero y resulta que quiero pedir un préstamo, ¿cuál es la cantidad máxima que yo me puedo permitir para pagar ese préstamo? Hay veces que no pensamos y no calculamos, no hacemos ese cálculo. Normalmente la capacidad de endeudamiento se calcula con tus ingresos totales, se restan tus gastos fijos y se multiplica por 40%, por 0,4. ¿Vale? De tal manera que imagínate que tú estás cobrando 2.000 euros, ¿vale? Lo digo en 2.000 euros, a lo mejor creo que es más fácil para... Estás cobrando 2.000 euros y tus gastos fijos son 900, ¿vale? Pero quieres un préstamo de 1.500. Si haces el cálculo, al final te da como 400 y pico euros. Esos 400 y pico euros se supone que es lo máximo que tú puedes llegar a pagar para endeudarte. Si resulta que tienes que pagar más, ya es un problema, es un riesgo. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta también, es muy importante tenerlas en cuenta. Genial, está aprendiendo muchísimo. Tengo muchísimas otras preguntas, pero quiero dejar a la gente que haga sus preguntas para que puedan participar y demás. Creo que usted ha mencionado un montón de cosas importantísimas. Yo personalmente me identifico con los gastos hormigas, el típico Starbucks que te tomas todas las mañanas, vas a la universidad, toma Starbucks después de la clase, todo está, y luego al final esto pues se acumula y te preguntas al final del mes dónde ha ido todo mi dinero. Entonces, yo creo que aunque yo tenga preguntas y hay algunas manos levantadas, hay algunas preguntas en el chat, lo único que voy a pedir a todos es que respetemos un poco el orden de preguntas. No me importa que quitéis el micrófono y las hagáis, o sea, que habléis o que utilicéis el chat para los que os sentís más cómodos escribiendo. Y bueno, para usted, señora Boncanca, creo que se ven las preguntas en el chat, pero yo igualmente las puedo leer para que Vale. nos enteremos. Y luego voy a ir dando paso a la gente que tiene la mano así levantada. Y creo que vamos bien de tiempo, así que podemos empezar, si le parece bien, con la sesión de preguntas. Perfecto. Right, so primero está Estefanía en el chat y pregunta, buenas tardes de nuevo. Gracias a las dos, Isabel, por este formato de intercambio, a la señora Boncanca por compartir su experiencia con nosotros. Okay. Me gustaría saber cómo se materializa esa en un entorno como Guinea Ecuatorial, la colaboración entre el gobierno, las instituciones financieras y los particulares trabajadores, lo de mejorar la educación financiera. O sea, ¿cómo se materializa la colaboración entre esas instituciones? Creo que es la pregunta. Sí, pues se materializa a través de partenariados públicos. Yo estuve trabajando, cuando yo era secretaria de Estado, estuve trabajando precisamente a través del Banco Africano de Desarrollo. También coincidió mi etapa como directora en el Banco Africano de Desarrollo. Entonces, allí conseguí que viniera gente, expertos en partenariado público, y formara determinados departamentos, ¿no? en el Ministerio de Hacienda, pero además estábamos en contacto con otros departamentos fuera de otros ministerios. Entonces, eso se materializa y se hace en muchísimos países con partenariados públicos. El sector privado con el sector público y la sociedad civil es muy importante también tenerla en cuenta, porque es la temperatura de que realmente te mide la temperatura de si vas por buen camino o hay cosas que cambiar o hay que avanzar o subir de grado, ¿no? Pero los partenariados públicos son la solución. Alianzas estratégicas. Hay muchos países, mira, Singapur, yo ayudé en alianzas estratégicas con Singapur. Creo que es un país muy interesante, del cual podemos aprender muchísimo y precisamente por eso me preocupé en establecer alianzas estratégicas con Guinea Ecuatorial. Y ellos, por ejemplo, tienen programas de partenariado público en Singapur, que son programas de año y medio de educación financiera. Cierto es que ellos han demostrado que si una persona, a través de ese programa de capacitación financiera, si una persona no es ahorradora, de por sí, poco va a avanzar, pero si resulta que tienes el gen ahorrador, afianzas esa capacidad, ¿vale? Entonces, es importante
que si un país como Singapur está interesado en Guinea Ecuatorial, hay que mantener ese tipo de experiencias, ¿no? de estrategias y de alianzas, ¿no? Pero también se puede hacer a nivel de Guinea Ecuatorial. Ya te digo que los bancos, hay colegios particulares, si no es a través del Ministerio de Educación, por ejemplo, y colegios particulares que pueden tener alianzas con el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial o con cualquier otro banco, y pueden ir formando poco a poco a los estudiantes. Y sería interesante, yo iría incluso un poco más allá. Una vez formas a esos estudiantes de la etapa etapa superior, de grado superior, que sería bachiller o batch o no sé si es antes, después de batch, ¿qué hay? Por debajo de batch. Está ESBA. ESBA, vale, pues ESBA y batch sería interesante, iría mucho más, porque sería interesante que a la vez estos estudiantes fueran a formar a los más pequeñitos, a los de 5 años, 6 años, como si fuera un juego, ¿no? Porque al principio, evidentemente, educación financiera también es aprender a dar bien el dinero, ¿no? A recoger bien el dinero, a contar bien el cambio. Eso también es educación financiera. Es educación financiera poder interpretar una factura. Algo tan simple, hay gente que no lo sabe interpretar. O, por ejemplo, el banco a veces te pone unas cosas que dices, ¿esto cómo lo interpreto? ¿No? Fíjate, yo soy economista, pero esto, primero que te lo pone en francés, que bueno, que sí, que yo hablo, lo entiendo perfectamente, pero que vamos, que no todo el mundo habla francés, ¿vale? Entonces, hay cosas que podríamos ir facilitando, pero sobre todo, vuelvo otra vez al origen de la pregunta, partenariados públicos y alianzas estratégicas. Excelente. Steph, espero que hayan contestado tu pregunta. Ponlos ahí en el chat si te han contestado y vamos a mover a la siguiente pregunta, que creo que es de Felisa Alá, que tiene la mano levantada. Adelante, Felisa, puedes hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes a todos, en especial a la señora Canca. Bueno, me presento, soy Felicela. Bueno, llega un poco tarde y no sé si Isabel te ha hecho esta pregunta ya, pero yo, bueno, en honor a que la plataforma que organiza este evento es entre estudiantes, yo como estudiante vengo a hacer una pregunta un poco cliché, tipo, ¿cuáles son los tips para tener una vida financiera óptima como estudiante? Sabes que muchas veces como estudiante yo creo que vives, lo pasas un poco mal en el nivel financiero, porque aunque tus padres son los que te están manteniendo, eres tú al final el que tiene el control para gestionar este dinero, sea mucho o poco que te están dando. O quizás hay gente que vive quizás de becas, pero muchas veces las fuentes de ingresos son muy limitadas, por no decir, a veces solamente una o a veces gente no tiene nada. Entonces, ¿cuáles serían las decisiones financieras que deberíamos tomar los estudiantes para no pasarlo un poco mal? Porque a veces ni siquiera podemos trabajar por el tiempo, por la demanda de la carrera. Pues un poco es ser un poco coherente realmente. Primero hay que identificar cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros deseos. A veces deseamos lo que no podemos permitirnos, lo que está por encima de nuestras posibilidades. Entonces hay que diferenciar lo que realmente es importante y lo que no es importante. Hablábamos también hay que hacer ese registro, hacernos en una hoja nuestros ingresos y nuestros gastos. Y no hay que ser economista para ver que tienes un ingreso, tienes gastos, y estos ingresos tienen que cubrir todos tus gastos. Tienes que presupuestarlo, es bueno planificar, presupuestar todo lo que tenemos a lo largo. Hay quien presupuesta semanalmente, hay quien lo hace mensualmente, incluso hay gente que va mucho más allá y lo hace a nivel anual, ¿no? Que dices, esto ya me parece increíble, ¿no? Pero es importante tener esos presupuestos. Si nos resulta muy difícil hacerlo a nivel mensual, pues hacerlo a nivel semanal. Yo recomiendo a nivel mensual. Por ejemplo, también otra cosa que recomiendo es que eliminar los gastos hormiga. Analizar cuáles son nuestros gastos hormiga e ir eliminando poco a poco. Otra cosa que recomiendo es tener en cuenta que el ahorro, bueno, es difícil ahorrar realmente cuando eres estudiante, es difícil, pero hay gente que tiene una beca y va un poco más holgadito, y entonces tiene que tener en cuenta que el ahorro tiene que formar parte de nuestro gasto fijo, es decir, ingreso menos ahorro es lo que queda es con lo que contamos. Vamos ahorrando poquito a poco como si el ahorro fuera un gasto fijo.
¿vale? Con lo cual al final poco a poco vamos ahorrando, aunque sea, pues mira, si ahorras 2.000 francos al mes, pues bienvenido sea, ¿vale? Es lo que es difícil. Otra cosa que recomiendo es hacer compras mensuales. Compras lo principal a principio de mes y después ya las cosas como por ejemplo de, no sé, patatas o plátanos o lo que fuera lo vas comprando conforme surge esa necesidad. Pero cosas básicas como el arroz, aceite, tomate, esas cosas recomiendo comprarlas al principio. Si puedes comprar carne, pescado, pollo, lo que fuera, pues lo compras al principio. Ya lo congelas y vas tirando un poco de allí. Lo que le hizo también antes a Isabel. Siendo estudiante no te puedes permitir el lujo de decir, bueno, lo que me ha sobrado el día anterior no lo voy a comer. O sea, me parece. Hay gente que lo hace, pero entonces si no quieres comerlo del día anterior, procura hacer cantidades adecuadas según lo que tú necesitas por día. Solo como yo, pues hago solo esto, no voy a hacer comida para un regimiento. Y si sobra, pues hago croquetas, lo puedes poner en un pudding, en un guiso, lo que fuera, ¿vale? Es importante, sobre todo lo que nos lleva mucho dinero siendo estudiantes en los gastos hormiga. Eso es muy importante. Pero sobre todo es diferenciar mis ingresos, mis gastos y ser coherente. No puedo endeudarme, no puedo ir por encima de mis posibilidades. Eso ya lo haré cuando termine mi carrera o termine mis estudios y me empiece a trabajar y me organice de otra manera, ¿no? Pero mientras esté estudiando, pues lo importante es estudiar las necesidades básicas. Poder comprar tus libros, hacer tus fotocopias y poder seguir haciendo lo que realmente es importante, que es la educación, ¿no? Es lo que nos permite tomar decisiones. Al fin y al cabo, por eso la educación financiera también es importante, porque permite tomar la mejor decisión, la mejor alternativa financiera, ¿no? Y yo siempre, no sé, quien me ha escuchado en otro momento, siempre digo que soy una entusiasta de educación. Hay que seguir estudiando, aunque comamos poquito, hay que estudiar, hay que destinar los recursos a lo que realmente es importante. Si estamos en un sitio, estamos porque somos estudiantes, hay que aprovecharlo y hay que estudiar, porque realmente la educación es lo que nos permitirá poder elegir en un futuro. Poder decir, pues puedo optar a esto y a esto, pues me interesa más esto, ya que tengo la capacitación, me interesa más esto y puedes elegir. Si no, de ninguna manera tienes las opciones para seguir adelante. No sé si te he servido en algo, pero sobre todo, haz tu lista de ingresos, haz tu lista de gastos y ahí poco a poco vas a ir sabiendo, vas a ir viendo lo que es importante y lo que no. All right. Creo que me ha respondido, he ido apuntando, no sé si me repito, pero muchas gracias. Espero que también les haya servido a los demás. Y bueno, aquí sigo. Okay. Gracias, Felisa. Bueno, creo que vamos bien de tiempo. Hay como 5 preguntas más, señora Buncanca. Seguimos, ¿no? Sí, Okay. sí, claro, claro. Está Montserrat Angué en la mano así. Adelante, Monse. Hola, dame un segundo. Bueno, yo normalmente quería incluso añadir un poco de lo que ella estaba hablando sobre las tarjetas de crédito y temas así. Y bueno, la pregunta ya se me olvidó, como estaba haciendo algo, pero si se me viene, lo voy a preguntar. Lo que quería decir sobre los temas de crédito, ella tenía razón donde, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos también y yo creo que en Europa no sé mucho, pero normalmente a veces cuando vas a coger un crédito, por ejemplo, la gente como paga a veces en créditos, pues por factores que todos ya sabemos. Si, por ejemplo, tienes un coche que lo has comprado por financiamiento y de repente se te ocurre y dices, bueno, ahora quiero comprarme un piso, una casa, lo que sea. ¿Qué suele pasar en los bancos? A veces lo que hacen es, miran ¿cómo se dice? Lo que tú ya tienes, que estás pagando, y entonces lo que dicen, ok, estás pagando, vamos a decir algo, 25,000 francos al mes en ese coche, pero luego ahora quieres comprarte una casa. Ellos tienen que calcular, como ella dijo, que tú tienes que estar en el mínimo, lo máximo de tus gastos más lo que tú cobras, y para que te puedan aprobar el crédito, porque si no porque si tú estás como lo que quieres comprar como una casa o te quieres cambiar el coche o lo que sea, pero si ven que
eso te va a costar mucho dinero. Muchos bancos te van a decir, por eso se les escucha, hoy no me han dado crédito en el banco. ¿Por qué? Porque es que ellos, es como quien dice, ¿cómo voy a saber, cómo voy a asegurar que este individuo me va a pagar si cobra esto, tiene estos gastos, esos son sus gastos básicos que él tiene que tener sí o sí? Y como, o sea, ellos tienen que medir eso. Por eso a veces cuando vas al banco, pides dinero prestado, por ejemplo, aquí en Estados Unidos te van a decir, no podemos ahora porque a no ser que cambies, por ejemplo, el coche que tenías si es caro o lo que estás pagando por tiempo está muy alto, entonces te van a decir, ok, si cambias de esto a eso, tal vez, o sea, van mirando. Por eso muchas veces cuando queremos comprar, dependiendo del salario mensual que tenemos o anual, a veces te dicen sí o a veces te dicen no, pero obvio hay otros bancos que te van a decir que sí, pero ¿cuál es el problema? Ahí empiezan los problemas de, oh, ya no puedo ir al final del mes, tengo muchos gastos, tengo muchas tarjetas de crédito y ya no puedo. Y bueno, y otra cosa que también quería decir es que a veces, por ejemplo, en, ay, se me ha pasado, ya, que por ejemplo, hay veces que tenemos que tener cuidado con, ay, ¿cómo se llama eso en español? You can say it. It's okay. Bueno, espera, dame un segundo, y me bloqueo un poco. Ay. No, perdona, yo quería preguntar, sí, ya sé, quería, a veces que quiero saber, por ejemplo, cuando ella dijo lo de las tarjetas de crédito que son un poco que no lo recomienda. Entonces, yo lo entendería en el sistema guineano porque como ella dijo, casi es un poco, casi no se usa mucho en Guinea, como dijiste tú, Isabel, pero, por ejemplo, en países como aquí, es un poco importante para hacer compras como, por ejemplo, una casa, porque ¿qué pasa? Aquí te miran el credit score. Entonces, si lo tienes súper slow, es difícil que un banco te dé el crédito. Pero ¿qué pasa? Es que cuando no tienes el crédito es como que ¿por qué no tienes el credit score y lo que sea? O sea, ¿por qué? Es como que se hacen preguntas de ¿por qué no tienes eso? Necesitas el credit score para comprar la casa, porque si no lo tienes y empiezas, por decir algo, querer comprar una casa, un coche o lo que sea, ¿qué va a pasar? El pago del coche, el rate va a ser muy alto, va a ser súper alto y es como que vas a estar pagando solo porque quieres hacer build your credit. Y de hecho aquí, por ejemplo, te recomiendan empezar a hacer build your credit desde que o sea, incluso cuando empiezas a la universidad o lo más rápido que puedes. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a poder hacer unos gastos y tener unas cuotas muy bajas. Okay, I agree with you, Monse. ¿Cuál es tu pregunta para que Bueno, y mi pregunta es como, ¿cómo se podría, y si hay un sistema o una forma de hacer que los guineanos, porque los guineanos tengan esa manera, como ella dijo, segura de tener, como lo que explicabas, que cuando tienes trabajo te tienen lo de la jubilación, lo que puedes invertir incluso en la empresa que tú tienes? ¿Cómo se podría añadir eso en el sistema de pago guineano? Okay. Vale. Sí, Sí, mira, primero quería hablar de lo del historial crediticio. Es muy importante el historial crediticio. Por eso decía que cuando uno coge una tarjeta, tiene que leer muy bien lo que firma y sobre todo tiene que ser responsable con lo que firma y con lo que tiene que pagar, porque muchas veces, a lo mejor, por no pagar bien, por no hacer bien los pagos de tarjeta o a tiempo en su debido plazo, te van acumulando y vas perdiendo puntos. Y cuando tú quieras realmente pedir un préstamo, pues todas esas cosas se tienen en cuenta. Si se ha pagado siempre cuando tocaba, si ha pagado más, si ha acabado el préstamo, lo ha pagado antes de lo que tocaba, esas cosas también se miran, eso es muy importante. Es muy importante mirar el tema de las comisiones. Evidentemente hay muchos países en los que es necesario, por eso decía que sobre todo yo viajaba antes mucho, sí que llevo tarjeta de crédito, pero tengo mucho cuidado porque a veces sale mejor pedir un préstamo
que utilizar una tarjeta de crédito. Entonces, por eso recomendaba siempre que siendo estudiante se lleve una tarjeta de débito, que está dentro de sus posibilidades, y ya después tener en cuenta que si sale es mejor pedir un crédito, oye, tener una tarjeta de crédito. Si la tarjeta de crédito tengo que pagar como toca para tener en cuenta mi historial crediticio, pues si después quiero pedir un piso, quiero comprarme un piso, quiero comprarme un coche, lo que fuera, o para la universidad. ¿Cómo se puede hacer aquí en Guinea Ecuatorial? Pues realmente todos son hábitos y todo es planificar. No se va a hacer de un día para otro, pero poco a poco si vamos teniendo esos hábitos, se nos van inculcando, ya sea en casa como fuera de casa, que yo decía a nivel educativo, pues eso es muy importante. Vamos avanzando por generaciones además, ¿no? Estas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Ok, genial. Bueno, espero que te haya contestado, Monse. Vamos a seguir a las siguientes preguntas, pero antes de seguir a Boncaca, estamos casi a la hora. Hay algunas cuantas preguntas en el chat. ¿Seguimos? Usted me dice. Sí, Ok. sí. All right, so, bueno, se me han acumulado algunas preguntas. Creo que el siguiente era Félix Elá. Pone, wow, muy interesante. Rosalinda, y parece que es... Ok, esa no es la pregunta. Pone, me tema. Buenas tardes, estoy interesado en saber lo siguiente. ¿Qué consejos daría para salir de deuda de la mejor forma? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? ¿Algún método que nos podría recomendar? Y la siguiente pregunta, así era, hago todas a la vez. ¿Cuáles son las mejores opciones de financiación para los emprendedores ecuatorianos a sus proyectos empresariales? Son 3 preguntas divididas en 2 partes. No sé si... Sí. La última ha sido las opciones de financiación para emprendedores, ¿no? En Guinea Ecuatorial, pues bueno, una opción interesante es Aimujer, que es para mujeres jóvenes adultas y mujeres más mayores. Es una opción muy interesante, sobre todo porque el tipo de interés es bastante menor que el de un banco, es bastante menos que la mitad del de un banco. Y tienes además cuentas con la opción de que tienes el acompañamiento y sobre todo si te obliga a tener capacitación financiera. Es una obligación, porque somos conscientes de que es necesaria esa educación financiera para poder gestionar financieramente y administrativamente tu negocio. Es absolutamente necesario. Por tanto, creo que hay mujer para las mujeres y es una gran ventaja. ¿Vale? Eso no quiere decir que si sea para mujeres no hay hombres que puedan estar en el negocio. Hay hombres que pueden estar en el negocio porque el 51% de mujeres. Otras opciones es acudir a microfinancieras, porque sí que soy consciente que hay... bueno, hace poco leí una opción de un banco que también impulsaba bastante en ese sentido, ¿no? En el sentido para emprendedores. Es una manera de tal. Y ya sé que a nivel gubernamental hay bastantes planes y programas que se están armando para los emprendedores, porque de hecho yo estoy trabajando en temas de eso, de ese tipo de temas, y sé que van a salir dentro de nada. Entonces sería una ocasión muy importante para aprovechar, ¿no? También yo también trabajé para temas de emprendimiento con PNUD, y con el gobierno, y todas esas pequeñas oportunidades hay que aprovecharlas. Surgen, pero hay que aprovecharlas. Y sobre todo hay que dar comunicación. Y si tú te enteras de algo, tienes que decírselo al compañero, porque el que tu compañero tenga no quiere decir que te vaya a quitar a ti esa opción. ¿Vale? Hay que tener sororidad, pero también con los hombres, no solo con las mujeres. Si vemos que hay algo que es interesante que nos podría ayudar, ¿por qué no se lo vas a comentar a tu compañero o al amigo de tu hermano? ¿Vale? Porque no te quita nada. No te quita nada. El que lo tengas tú no quiere decir que él no lo pueda tener o ella no lo pueda tener. Right. Otra pregunta, ¿cuál era? La primera pregunta era de qué consejos daría para salir de la deuda de la mejor forma y qué aspectos hay que tener en cuenta, algún método que nos podría recomendar, o sea, salir de deuda. Vale, para salir de la deuda, pues primero ser responsable y ser disciplinado. Hay deudas, lo interesante es no tener deuda, pero hay deuda buena y deuda mala.
Hay deudas que si, por ejemplo, tú te endeudas para un negocio y que después resulta que te da beneficios, pues vale, está bien. Consejos para salir de la deuda, pues ser disciplinado principalmente y ser responsable a la hora de pagar y sobre todo tener en cuenta cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. Eso es muy importante. Si podemos meternos en esa deuda, porque al final nos vemos que estamos hasta aquí, tenemos que ir pidiendo ayuda a todo aquel con el que nos encontramos, ¿no? Y planificar, es importante planificar. Si tú tienes una deuda, planificas el resto de tus gastos de acorde a tus ingresos. La planificación es esencial. ¿Y la otra? Ok. Bueno, me tema, veo tus preguntas, es como 6 preguntas más. Voy a volver a tus preguntas, pero vamos a darle la oportunidad a otros de hacer preguntas también. Estamos mirando un poco el tiempo. Usted me dice, señora Boncanca, yo creo que ya son Sí, las... sí, sigue, sí. Tiene App en Fitness, bueno, Tony tiene la mano levantada. Adelante, Tony, si quieres hacer tu pregunta ahora. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Hola. Antonio y es un gusto estar aquí. Tengo una pregunta para usted, señora Bonconco. Espero que tenga bien su apellido. ¿Es ese? Boncanca. Boncanca, perdón, culpa mía. Tengo más bien una pregunta general y lo he anotado para no olvidarme. En el mundo de hoy, prácticamente donde tenemos bancos colapsando, como la crisis de 2008 en Estados Unidos, donde tenemos inflación de precios, y una persona con ingresos que decía, o sea, una persona que desea multiplicar sus ingresos, ¿cuál cree usted que sería la mejor opción? ¿Ahorrar o hacer una inversión? Las personas entendidas te dirían, sobre todo muy entendidas, te dirían que invertir. ¿No? Lo interesante, hay mucha gente que dice que hay que ahorrar un poquito para después invertir. El dinero tiene que moverse. Ese es el consejo que la mayor parte de la gente te diría. El dinero tiene que moverse y se mueve que ser a través de la compra de bonos, acciones, negocios que creas que más o menos puedan tener. Porque hay negocios que tú, desde el principio, sabes que no van a funcionar. A veces nos obcecamos en un negocio y que va a funcionar, y sabes que desde el principio no va a funcionar. Hay que ser coherente y hay que ser sensato y honesto con uno mismo. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Básicamente es eso, hay que invertir, mover el dinero en bienes raíces, que siempre dan resultado los bienes raíces. Hay gente que no ha necesitado un plan de pensiones ni coger el dinero de la jubilación porque ha podido disfrutar a través de un ahorro, ha podido invertir y comprar bienes raíces o acciones o bonos, que eso les ha rentado bastante. Y cada crisis tiene una oportunidad. Hay veces que la oportunidad, ¿quién diría hasta el COVID? De repente la oportunidad para el COVID era todos los que trabajan en laboratorios. Cada crisis tiene una oportunidad y hay que aprovechar lo interesante de cada crisis. Excelente. Tony te ha contestado, ¿no? Ya nos pones ahí en el chat. Te ha contestado. La siguiente pregunta creo que con la santera de Carolina. Pero creo que ya se ha contestado. Igualmente la voy a leer por si acaso. Carolina pregunta, ¿cómo puede hacer un estudiante con pocos ingresos para generar nuevos ingresos? Ok, no es la pregunta de Felisa. Pues la única manera que veo que un estudiante puede generar ingresos es trabajando o vendiendo cosas. Por ejemplo, si tenemos mucha ropa o ropa que ya no vayamos a utilizar, la podemos vender. Podemos crear un círculo de gente que se dedique entre nosotros a vender ese tipo de cosas. Por ejemplo, vendiendo libros. A mí me duele mucho los libros, yo soy una gran amante de los libros. Pero bueno, es verdad que a veces no tienes espacio para tanto libro y bueno, lo puedes vender. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante, lo que hacía era, hacía mucho joyería, bisutería. Hacía muchos pendientes, muchos colgantes, anillos impresionantes y un montón de cosas. Y eso, pues, lo vendía. A veces me hacía mercadillos y donaba todo, otras veces lo vendía y era para mí. Pero es una manera de ganarte un ingresito o tener un trabajo a tiempo parcial
o dar clases particulares, porque es difícil compaginar el trabajo con los estudios, ¿no? Yo he tenido la suerte de que no he tenido esa necesidad y lo he hecho ya una vez acabada la carrera, y ya con mi segundo máster decidí compaginar una cosa con otra, y con el tercero igual. Y es difícil, es difícil. Es difícil. Entonces, pues tienen que ser trabajos a tiempo parcial que no te distraigan de tu objetivo principal, que es formarte, ¿no? Porque eso es lo que te da oportunidades para escalar en la vida. Efectivamente, ahí sí estoy de acuerdo porque, bueno, a mí sí me tocó hacer las dos cosas. Pero bueno, te pregunto. Muchas gracias. Genial, Carolina. Ya lo que te iba a preguntar, si ha contestado tu pregunta. Me alegro de que haya sido así. La siguiente pregunta creo que es de Ruth, que tiene la mano levantada. Luego volvemos a las preguntas de Metema y otras 3 más que hay en el chat. Ruth, adelante. Buenas tardes, señora Uncanca, es un placer. Hola. Igualmente. A ver, yo tengo muchas preguntas, un montón, pero creo que voy a hacer, si puedo y si Isabel me deja, 4. Ya depende de Isabel. Empieza con una antes, luego vamos viendo. Estás como Metema. A ver, la primera es cómo saber dónde invertir, porque yo sí que me lanzaría a invertir, no tengo problemas de invertir. Yo creo que si al final lo invierto, hay algo ahí entre mí que me dice, estás perdiendo porque no lo has intentado. Yo sí que invertiría, pero suele ser muy complicado identificar realmente cuál es el producto donde realmente se tiene que invertir. Vale. A ver, la manera más modosita, por así decirlo, más cómoda de invertir es con bienes raíces. Vale. Eso durante toda la vida te genera ingresos. Toda la vida. Es algo que nunca pasa de moda y la gente siempre lo necesita. ¿Vale? Y ya a otros niveles te digo que mucha gente lo que hace es identificar necesidades. Vale. No sé, en Guinea, por ejemplo, hay muchas necesidades aún. Hace poco surgió lo de la entrega a domicilio, ¿no? Creo que no sé si Tuca o no. O hay varias empresas que surgió esa necesidad, sobre todo con el COVID, y surgió esa empresa, ¿no? Hay que identificar necesidades que poco a poco tengamos. Y en Guinea, pues es un mercado nuevo en muchos sentidos, ¿no? Para ese tipo de cosas. Y si estás en otro país, pues es mirar un poquito antes, investigar un poquito lo que crees que te pueden generar también ayudas a nivel estatal, porque en otros países sí que se dan muchas ayudas a nivel estatal para los emprendedores, y eso también lo tienes que mirar, qué es lo que te puede generar un ingreso extra o te puede hacer pagar menos. ¿Vale? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y después ya, mirando todo eso, ya la balanza te dirá si vale la pena o no vale la pena. Evidentemente yo siempre pienso, porque hay gente que no, pero yo pienso que mejor asociarte con otra persona. Eso sí, una persona que sea de tu confianza. Si no, te recomiendo que no lo hagas. No hay nadie mejor de confianza que uno mismo. Hay gente que es de confianza pero no tiene la vena emprendedora, que suele pasar muchas veces. También suele pasar, sí. Pero hay gente que a lo mejor dice, mira, yo por ejemplo, yo no tengo esa vena, pero sí que cedo parte. Digo, vale, si lo vas a llevar tú y confío en ti, pues cedo lo que tengo que ceder y ya, pues tú vas moviendo. Hay gente que también prefiere eso. Vale, tengo, bueno, la segunda pregunta. A mí también para poder ayudar a los de mi entorno, ¿no? Gente más cercana, hermanos, que todavía están entre la etapa estudiantil y quieren despegar. Me gustaría saber los tipos de plan de ahorros que recomendarías tanto para Guinea Ecuatorial como para España, ya que has vivido antes en España, porque yo estoy en España. Sí, sí.
Pues hay muchos bancos, mira, hay muchos bancos que tienen planes de ahorro a nivel infantil o a nivel juvenil, ¿eh? Yo todo eso lo recomiendo. No hay que coger una cuenta corriente, sino una cuenta de ahorro, evidentemente, y hay que mirar las ventajas de tenerla en una entidad o tenerlas en otra. Hay unas entidades bueno, que por abrir la cuenta te regalan una tele, hay otras que por abrir la cuenta te dan un tipo de interés mayor que lo que supone tener una tele y hay que mirar eso, las comisiones. Sí, normalmente ese tipo de cuentas no tienen comisiones, ¿vale? También hay otras cuentas que son muy interesantes, que son las cuentas que funcionan a nivel online, porque no cobran, aunque sean cuentas corrientes, no te cobran ningún tipo de comisión. Mi madre, por ejemplo, tiene 90 años, pero tiene una cuenta de ese tipo online porque estaba hasta las narices de que le cobraran comisiones constantemente y no son comisiones de poco dinero, son comisiones ya a tener en cuenta. Entonces, hay que tener en cuenta también ese tipo de ventajas. Hay que mirar las comisiones. ¿Qué banco da mejores ventajas? En España, por ejemplo, hay un montón de entidades financieras y puedes comparar. Hay que comparar. Vale, Pero evidentemente una cuenta ahorro. vale, y en el caso de que, por ejemplo, yo intento, ¿vale? Como transmitir el mensaje a mis hermanos pequeños, Sí, es necesario ahorrar. sí, Es para mí es muy necesario, la sí, verdad. Ahorrar y también invertir. sí. Y lo que soy, yo soy muy de huchas. Eso es muy interesante. Yo soy muy de huchas porque creo que es como con el tiempo adquieres el hábito de guardar, guardar y guardar. Desde mi punto de vista, no sé cómo lo harán otras personas, pero creo que es una manera de darle esa oportunidad de tener la habilidad de poder guardar, es algo ya inconsciente que aprende de niño, que lo puede hacer Exacto. de adulto. Pero no sé si es bueno del todo porque como es un dinero que está en un sitio parado, no genera, esa es mi duda, si solamente, no sé si es del todo bueno con las A huchas. ver, Con los niños. normalmente los niños no pueden trabajar Sí. o no pueden, a partir de cierta edad es cuando puedes comprarte algo. Pero Bueno, bueno, algunos hay venden países en los cosas que a en el partir... colegio, ¿sí? ¿Eh? Que algunos venden cosas en el colegio. Yo empecé a vender Sí, eso mangos sí, en eso el a nivel sí. Yo también limonadas y cosas de estas. Y también hay colegios en los que hay jornadas de lavar el coche a los padres y sacáis un dinero, ¿no? Pues todo lo que sea dinero, bienvenido sea, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que lo bueno es que tú predicas con el ejemplo. No te digo ahorra, pero después estoy constantemente despilfarrando. ¿Vale? Si tú le dices a tus hermanos pequeños, ahorra y te ven a ti ahorrando y ven lo bueno de ahorrar en ti, pues evidentemente seguirán el ejemplo. Es un hábito. Fíjate, nosotros somos muchos hermanos y todos nos han educado de la misma manera y cada uno pues es más ahorrador o menos ahorrador. Tengo hermanos con una venta emprendedora increíble y han decidido ahorrar para poder invertir constantemente. Yo, en cambio, soy un poco más modesita para eso porque necesito ver el dinero ahí para algo urgente, ¿no? Si me surgiera, ¿no? Pero mientras como no me queman las manos, pues hasta que piense qué voy a hacer con él, pues lo tengo allí. Y generándome en una cuenta de ahorro, me genera intereses y ya está, no pasa nada. No. Pero es muy importante predicar con el ejemplo. Los niños aprenden con eso. Y aprenden sobre todo las cosas como si fueran juegos. Si lo pones como un juego, empieza como un juego, al final lo tienen asimilado. Ellos aprenden mucho por rutinas. Es muy importante para un niño establecer ese tipo de rutinas, ¿no? Es importante para un mayor, pero sobre todo para una persona que está creciendo, que se está formando, son muy importantes las rutinas. Vale, le haré la última pregunta y escucho, porque creo que tengo mucha información que asimilar, la verdad. A mí me encantan las finanzas, pero como no soy muy de números, a veces me pierdo. Sí. Y yo quería saber em, cómo identificas que necesitas una capacitación financiera. Si la tenemos que tener todos o es una cosa que bueno, Yo creo que es interesante que todo el mundo tenga esa capacitación. vale, Desde que estoy en este proyecto, me he dado cuenta que hay gente que ni siquiera sabe dar estás vendiendo, pero no sabes dar bien el cambio.
sea, algo tan básico como eso. O saber interpretar lo que pone en tu libreta de ahorro. Son cosas que son necesarias. En tu casa, por ejemplo, saber interpretar tu factura es absolutamente necesaria. Al fin y al cabo, eso es cultura empresarial. Saber hacer un presupuesto es educación financiera. Porque según tu presupuesto, pues, también es importante, la cultura financiera nos ayuda a saber invertir. Tú antes has preguntado, ¿cómo sé cómo puedo invertir? Pues la educación financiera nos dice cómo es la manera adecuada de invertir. Entonces, creo que no está de más. Es más, creo que debería ser obligatorio en las instituciones educativas. Es algo que todos los países deberían de tener. De acuerdo. Ok, excelentes Pues preguntas. muchísimas gracias. All right, A bueno. ti. Señora, yo creo que usted va a dormir aquí en Una. este chat, because just keep coming. ¿Sí? A ver, ¿hay alguna más? Hay muchas más, no sé qué hacer. Claro, pues, elige tú, no sé, 2 y... Ok. Bueno, vamos Lo a... bueno, si es breve, 2 veces bueno. Ok. Vamos a intentar ser breve, creo que estamos 15 minutos over, so vamos a ir con la pregunta de Heriberta Abogo, que todavía no ha hecho ninguna pregunta. ¿Y cuál más? ¿Cuál más? Es que todos los demás ya habéis hecho preguntas. Ok, vamos a empezar con Heriberta. Pone buenas tardes. ¿Cuándo abre el periodo de presentación de proyectos en Aimugue para el año 2024? Vale, es un proyecto de carácter indefinido. Se lanzó el 1 de septiembre del año pasado y empezamos a dar créditos desde el 1 de octubre y no paramos, no se para. En cualquier momento puedes presentar solicitudes. Hasta ahora partíamos de 6.800 millones de francos CEPA, hasta ahora hemos entregado unos 2.700 millones. Y la intención es que con lo que la gente devuelva, porque se asegura que la gente se devuelva, se va alargando en el tiempo. En principio era un proyecto que se pensó que era para 5 años, pero después se decidió que se iba a hacer indefinido porque se puede hacer indefinido. Siempre se pueden presentar solicitudes, cualquier día. Okay. Genial. Bueno, seguimos. Espero que te haya contestado tu pregunta, Riberta. Lo dejas en el chat. Y a los que tenéis múltiples preguntas, sois 3, os voy a dejar hacer una cada una. No vamos a hacer todas. Los últimos 3, una sola pregunta. ¿Ok? So, primero, Estefanía, ¿cuál ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado siendo directora del Banco Africano de Desarrollo? Siendo directora del Banco Africano de Desarrollo, parece curioso, pero es conseguir reunir a las personas adecuadas para que se lleve adelante el proyecto. Eso ha sido a veces muy, muy difícil. Afortunadamente lo he conseguido porque, bueno, por determinadas circunstancias, pero a veces ha sido muy difícil que se den esas circunstancias. Ok. El siguiente es Metema. Independientemente de los temas financieros, ¿no? Que muchas veces no depende de uno mismo, sino de los agentes que están involucrados. Pero... Ok. Metema, has hecho 1000 preguntas. Elige una y te recomendaría, just quita el micrófono y haces una pregunta, porque no sé de las 1000 que has hecho cuál prefieres. So, haz una sola pregunta, si me escuchas. Sí, te estaba escuchando. Buenas tardes, señora Boncanca. Buenas tardes. Sí, siento mucho bombardear el chat de preguntas, pero es que son muchísimas las que tengo y quería aprovechar antes de salir para conocer su opinión, pero bueno, como se tienen que ir, la que tengo aquí es, ¿qué consejo daría a los jóvenes emprendedores en sus primeros pasos para llevar a cabo su actividad teniendo los recursos limitados? Consejos: planificar. Hay que planificar y hay que llamar a todas las puertas. No hay que ser orgulloso, ¿vale? Hay que llamar a todas las puertas porque a lo mejor la que menos esperamos es la que nos puede sonar la campana.
y ayudarnos, ¿no? Y sobre todo planificar y tener claro cómo queremos enfocar nuestra actividad. No hay Ok, que de perder acuerdo. el tiempo es oro, con lo cual hay que tener claro ciertas cosas. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Eva. El último creo que era Tony, tenía la mano arriba. Tu última pregunta, Tony, y vamos cerrando. Sí, estoy aquí. Bueno, la pregunta que quería hacer, no sé si lo ha podido comentar anteriormente, durante el comienzo del chat. Lo que quería saber es más bien otra pregunta general. Para una persona, sea estudiante o una persona con ingresos o un trabajador o lo que sea, ¿cómo puede reducir el porcentaje de esos ingresos que debería ahorrar? Lo que te he dicho, lo he comentado anteriormente, se supone que tiene que ser un 20% de los ingresos que tenemos. ¿Vale? 50% para nuestras necesidades básicas, 30% para los gastos que son prescindibles y un 20% para el ahorro. Ok, de acuerdo. Se puede Muchas empezar gracias. con un 10, pero lo recomendable es un 20%. ¿Vale? Muchas gracias. Y a la persona, creo que es Metema, anteriormente que ha dicho sobre los emprendedores, hay una cosa que quisiera añadir y es el hecho de la comunicación. Es importante comunicarse y darse a conocer. Y sobre todo en networking. Es muy importante relacionarse, conocer a gente. Muchas veces obtienes más, no porque tengas dinero, sino porque conoces a las personas adecuadas y estás en los círculos adecuados. Es muy importante salir. Cuando vamos a una reunión, cuando vamos a un sitio, a un evento, es muy importante salir con tarjetas de la gente. No puedes salir sin haber hablado con al menos 2 o 3 personas. Yo no soy emprendedora, así por así decirlo, pero yo cuando voy a un evento me preocupo de hablar, por lo menos con 5, 6, hasta 10 personas como mínimo y después tener claro que me voy con ciertas tarjetas y me voy sabiendo que ellas tienen mis conexiones, ¿no? Y mis datos de contacto. Es muy importante, sobre todo siendo emprendedor, relacionarse, estar en diferentes círculos y conocer a las personas adecuadas y los círculos adecuados. Es absolutamente importante. Sobre todo cuando tienes recursos limitados, como decías tú. Porque hay veces que la gente no nos da dinero, pero nos ofrece servicios. Y eso es muy interesante. Sí, exacto. Iba a decir que estoy muy de acuerdo con lo que dice, que de hecho yo apoyo muchísimo el tema del networking y estamos trabajando muchísimo en esto también. Que de hecho si algún día me pulso en algún evento con usted, le pediría su tarjeta y la entregaré el nuestro también. Y que sí, nosotros tenemos muchísimo en cuenta esto, lo de vendernos, vender muchísimo el proyecto de la escuela Sí. y Hay que eso, creer, darnos a conocer. sí, hay que creer sobre todo en tu proyecto, en ti mismo. Y cuando la gente ve que crees en tu proyecto, pues te surgen business angels y te surgen mucha gente que quiere ayudarte o que puede orientarte, ¿no? Hay veces que lo que necesitamos no es dinero, sino una orientación. Y entonces eso también es muy, muy importante. Efectivamente. Pues muchísimas gracias a todos, Metema. Oye, quisiera saludar, he visto una persona que está ahí, que es Rosalinda. Okay. Quisiera saludarle. Adelante, adelante. Hola Rosalinda, hola Rosalinda. No sé si sigue, pero bueno, simplemente un saludo. Ok. Veo a una Rosalinda Vila Binoari, ¿es a ella? Exacto. Ok. Es ella. Excelente. Ok, sí sigue aquí. Solo confirmaba que sí sigue aquí. Y bueno, Sí. pues estamos ya cerrando esto. Primero que todo, gracias a la señora Boncanca por su tiempo. Y bueno, hemos ido unos minutos más, pero yo creo que eso muestra el interés de los jóvenes de la plataforma en este tipo de temas y me alegro de que hayan podido por lo menos hacer una pregunta o dos en cuanto a las dudas que tenían y demás. Y estoy de acuerdo muchísimo con lo último que ha dicho, la importancia de relacionarse y ese, aunque sea entre nosotras, es un evento en el que todos los aquí presentes pueden conocerse y relacionarse, conocer a la señora Boncanca, como dice Metema, si la veis en un evento, pedir a su tarjeta, tal cual. Bueno,
Yo creo que hasta aquí no tengo nada más que añadir, nada más que darle la palabra a usted, señora Boncanca, si tiene algunas últimas palabras. Pues simplemente agradecer, lo decidí así en el último momento, ¿no? pero agradecer también este espacio. Creo que es un espacio muy importante, que cuando yo era estudiante, bueno, yo soy eterna estudiante porque siempre estoy haciendo cosas relacionadas con el estudio, pero cuando empecé a estudiar, pues también, tener una plataforma como esta, pues hubiera sido también muy interesante para mí, ¿no? Y ver diferentes profesiones y cómo se desarrollan esas profesiones, ¿no? Y las cosas con las que nos podemos encontrar en el camino, y es interesante. Yo me apuntaba a clubes en la facultad, pues diferentes clubes que había de diferentes temas, ¿no? Pero esto está muy bien, es una iniciativa muy bonita y muy interesante, Isabel. Gracias. Gracias a ti. Y nada, auxiliadora, literal estoy viendo tu pregunta, pero ya tenemos que acabar. Y yo creo que en alguna otra ocasión, si se puede, ya la volvemos a invitar a la señora Boncanca y podemos hacer las preguntas. Yo sí vi en su resumen que sí es mentora o que fue mentora, así que así es. Tu pregunta muy acertada, pero desafortunadamente ya estamos en tiempo. Los que estáis aquí, si me seguís en la plataforma de Instagram, uniros al live que vamos a empezar y vamos a hablar de otras cosas. Son todos los que estáis aquí, encontrarme en Instagram. Y con eso cerramos. Esa es la última edición de la sesión del programa de Entre Nosotras. Como sabéis, he invitado a mujeres que admiro, que conocéis en diferentes áreas, sanidad, tecnología, finanzas, para que aprendamos todos, incluida yo. Y es un evento que vamos a organizar anualmente. Yo sé que hay muchísimas personas que queréis que invite, tenéis muchísimas preguntas, pero como decía la señora Boncanca, mejor breve que alargarlo todo por 5 meses. Es mejor que intentemos enfocarlo en un mes y aprender de todas esas mujeres, y con vuestro feedback seguiremos mejorando. Bueno, no tengo nada más que decir. Pues muchas gracias. Ya nos vemos. Nos vemos. Adiós a todos. Adiós a todos. Bye. A ver.